por mi parte, bienvenidos además aquí a Chica, que siempre que vengo aquí a estas horas se me hace raro no estar por la noche, porque este es un sitio, digamos, más de noche, más de cena, pero la verdad es que cuando lo descubrimos para hacer este tipo de encuentro, es que nos gustó y las cosas cuando funcionan, pues hay que repetirlas. Pues ahora bienvenidos y gracias por vuestro esfuerzo de venir aquí y que podamos compartir con vosotros lo que para nosotros es uno de los temas, como decía yo, más importantes, que es todo lo relacionado con la investigación y la divulgación. Y dentro de ese contexto, efectivamente, el estudio de competencias digitales es uno de los grandes estudios que hacemos a lo largo del año. Es un estudio anual. También muy rápidamente, para que tengáis un poco la foto, bueno, evidentemente con vosotros lo que voy a hacer es compartir simplemente los titulares, O sea, no os voy a meter aquí un ladrillo tremendo de todo el estudio, porque el estudio lo tendréis, os diré dónde tenéis el estudio, simplemente a nivel de titulares. Desde el punto de vista técnico del estudio, sí que me gusta destacar que es un estudio hecho con un partner y con un proveedor, digamos, de investigación. En este caso es Cantar Millward Brown, y por tanto es un estudio, entre comillas, y permitidme la expresión, pues serio. O sea, esto no es un estudio que diga el Instituto de la Economía Digital dice que, y Dios sabe por qué lo dice y cómo lo dice. Esto es porque ICEM ha subcontratado en este caso a Cantar Millward Brown y ha hecho un estudio co-diseñado un poco evidentemente por nosotros, pero finalmente dirigido y ejecutado por ellos. Este estudio, el alcance del estudio, el otro mensaje para mí importante a nivel técnico, es que el estudio lo queremos hacer lo más representativo posible y en este sentido aborda tanto grandes empresas como pymes, por una parte, y por otra parte aborda también 5 sectores, las 5 grandes, digamos, industrias. También, por otra parte, digamos, los insights, lo que es la investigación en sí mismo, ha sido realizada, digamos, en 2 fases. En una fase, si queréis, un poquitín más cualitativa, en el que lo que hemos hecho es ayudar a diseñar, digamos, un poco el cuestionario y, por tanto, todo lo que va a ser el estudio cuantitativo en sí mismo. En esa parte cualitativa, efectivamente, lo que sí hemos hecho es utilizar el talento que tenemos en casa, el talento que tenemos en ICEM, el talento que tenemos en el instituto, que está formado por un claustro de más de 500 profesores. Que estos profesores, como bien sabéis, son todos profesionales en activo, referentes en las diferentes industrias de la economía digital y, por tanto, gracias a este claustro de estos profesores, en esta fase cualitativa nos han ayudado a definir y a enfocar un poquitín el estudio. Y luego pasamos a la parte cuantitativa, y esa parte cuantitativa es la que ya se ha hecho sobre más de 400 directivos, pertenecientes, como os digo, a grandes empresas y a pymes. Creo que recordar que eran 427 directivos, y también de diferentes áreas, digamos, de la compañía, tanto directores generales como directores de marketing o comunicación, directores de logística, atención al cliente, de innovación, etc. Por tanto, de recursos humanos, por tanto, pues es bastante plural. Y por último, en este inicio de un poco las bases técnicas del estudio, también deciros que es un estudio, digamos, que yo diría que está todo basado en lo declarativo. Es decir, nosotros hemos ido a los directivos a preguntarles sobre algo y ellos declaran su opinión, su impresión o su reflexión sobre ello. Quiere decir que el estudio no comprueba, no demuestra. Si yo te pregunto si tienes, imaginaros, si tienes incorporado cloud en tu empresa, si tú me dices sí, pues yo te creo. No, digamos, el motivo y el objeto de este estudio no es investigar si tú tienes esto hecho, simplemente es un tema declarativo sobre, y como decía Jost, y este es el gran tema, es un tema declarativo sobre, oye, por una parte, ¿cuáles son las disciplinas que vosotros consideráis que son más importantes en la economía digital? Y por tanto, en las que debiéramos de estar trabajando, sí o sí, cualquier empresa, cualquier compañía. Eso primero te da la foto de cuáles son las grandes disciplinas, las grandes competencias. Por otra parte, lo que vimos es, oye, sobre estas competencias, fundamentalmente medíamos 3 cosas. Uno, la importancia que dábamos a esas disciplinas como directivos, ¿qué importancia lo damos? Segundo, ¿qué implementación consideras tú como directivo que tienes en tu empresa sobre estas disciplinas, que me estás diciendo que son importantes? Tercero, ¿qué inversión estás haciendo?
y por tanto ahí vemos una relación entre la importancia, entre la implementación y la inversión. ¿Vale? Y luego, por último, como decía Jost, también evidentemente aprovechamos esta investigación para saber, para tener un poco la foto de cuál es, de cómo están respecto a la capacitación, sus equipos, puesto que la capacitación, o sea, finalmente la transformación digital la hacen las personas, no la hacen las empresas, y por tanto intentamos saber cuál es la foto de capacitación de estas personas. Entonces, bueno, ellos nos han declarado unas cosas que ahora compartir con nosotros. Y por último, pues el índice de competencias digitales, que un poco te da la métrica, un poco de cómo estamos y cómo estamos evolucionando. Bueno, pues paso directamente a los titulares, si os parece. Bueno, pues esta es la primera foto. Estas son las 23 disciplinas, entre todas las disciplinas y posibles competencias que hay en la economía digital, las que, según las empresas españolas y los directivos españoles, son más importantes, más relevantes y por tanto afectan más a la transformación digital de su compañía. Por tanto, de alguna manera, estas disciplinas serían las que todas las compañías, independientemente del sector y de la actividad a la que pertenezcamos, debiéramos estar trabajando, nos debieran estar preocupando y ocupando, en mayor o menor medida, pero debiéramos estar poniendo foco, digamos, evidentemente, en cada una de ellas. Y es sobre ellas, estas disciplinas son la base del estudio, sobre ellas, sobre las que ya hemos empezado a trabajar, sobre la importancia, la implementación, la inversión, la formación, etc. ¿Vale? Entonces aquí, como veis, evidentemente no os voy a leer todas, porque para eso vosotros sabéis leer perfectamente mejor que yo, evidentemente, pero si tuviera, si veis, sin entrar mucho en detalle, un poco refleja lo que antes comentaba Jost, queriendo sin querer, pues efectivamente aquí hay disciplinas que tienen que ver con el cliente, con el negocio, con la experiencia también del cliente, en el ámbito de la palabra. Hay otras disciplinas que tienen que ver más con la pura gestión, con la parte del management, y hay otras disciplinas que tienen que ver con la tecnología. Y de verdad las tres, y esto pues de alguna manera nos ratifica un poco nuestra visión que tenemos de la economía digital, es que tiene que ser algo holístico y que tiene que estar totalmente integrado. La parte de dirección, gestión y organización de compañías en entornos digitales, con lo que es la propia dirección de la propia gestión del cliente, de la experiencia del cliente, toda la parte, digamos, de negocio del cliente, con toda la parte puramente tecnológica. Entonces, aquí por ejemplo veis disciplinas como puede ser Digital Talent, que es cómo gestionar y cómo dirigir talento en entornos digitales, que es la parte de management. Tenemos cosas súper tecnológicas, como es IoT o blockchain o red virtual, etc. Y tenemos cosas que tienen que ver más con la experiencia del cliente o con la parte de negocio, como atención al cliente, customer experience, como la parte de web, publicidad programática, etc. Bueno, pues hicimos digamos, esto que veis aquí es un extracto. Hicimos unas preguntas un poco de testeo, de primero saber cómo están las empresas a nivel, digamos, de cómo están de cerca respecto a la implementación de tecnologías y de disciplinas de economía digital. Entonces, antes de preguntarte sobre estas disciplinas, también lo que hacíamos es preguntábamos a las empresas sobre cómo estaban respecto a algunas tecnologías y respecto al uso de algunas tecnologías. ¿Por qué? Porque esto ya nos daba una foto de si verdaderamente ya las empresas están en la era digital o no están en la era digital. Y a partir de ahí hacíamos la investigación. Había varias preguntas, pero simplemente aquí os pongo la parte de cloud. ¿Por qué os pongo la parte de cloud? Porque como sabéis, y creo que todos estamos de acuerdo, cloud probablemente es la tecnología más importante que subyace en todos los procesos de gestión de una compañía. Es un termómetro muy importante en la medida en que las compañías tengan más implementado sus procesos en la nube, en cloud, quiere decir que esta compañía está más digitalizada en todos los procesos o menos. Por tanto, si imaginaros que yo te pregunto cómo tienes implementado cloud y me dices que muy poco, pues ya el resto de las cosas que me digas, pues hombre, ya están sobre la base que eres una empresa muy poco digital, ¿vale? Entonces, ahí tenéis más detalle en el estudio, pero fijaros que solo la mitad de las empresas tienen bien implementados sus procesos en cloud. Ya en sí mismo, pues esto es un titular. ¿Quiere decir que la mayoría no tiene implementado cloud? No, la mayoría tiene implementado cloud. De hecho, así como veis, un 93% tiene implementado cloud, un
poco implementado, pero claro, muy implementado, solo un 50%. Mientras que la otra mitad es un poco implementado o nada implementado. Eso quiere decir que algo tan básico, tan fundamental como tener la gestión de tu compañía y la gestión con todos tus procesos y la gestión de tus stakeholders en la nube, para ser más eficiente, sobre todo, pues bueno, pues nos queda todavía mucho recorrido. Por tanto, ya marca y de alguna manera sesga, en el amplio sentido de la palabra, que todo lo que opinemos ya sobre la base de que, hombre, somos empresas que todavía nos queda mucho recorrido desde el punto de vista de digitalización. Como os decía, ya a partir de ahí, además de cloud, preguntábamos otras cosas, porque lo tenéis en el estudio, pero a partir de ahí empezamos a preguntar sobre la importancia que daban estas disciplinas. Yo os diría que el primer titular es que la ciberseguridad y la atención al cliente son las disciplinas que más importancia dan los directivos en un contexto de la economía digital. Y fijaros que son disciplinas realmente diferentes, pero que son muy importantes según los directivos por diferentes motivos. Ciberseguridad, porque de verdad, si no tienes construida de una manera sólida la seguridad de tu compañía y simplemente corre en peligro tu compañía, digamos, la existencia en sí misma de tu compañía simplemente corre riesgo si no tienes bien abordada la ciberseguridad. Y atención al cliente, porque es la otra cara de la moneda, que es que como no tengas de una manera sólida y solvente gestionada la atención al cliente, simple y llanamente no vas a tener clientes. Y curiosamente, en un entorno crecientemente digital, la atención al cliente es crecientemente importante, por un tema de que multiplicamos los elementos de contacto, los puntos de contacto, las oportunidades de contacto, también la inmediatez, también los diferentes canales de contacto digitales, presenciales, etcétera, y por tanto la conversión, la integración de los diferentes canales dentro del cliente. Por tanto, ciberseguridad y atención al cliente ocupan las primeras posiciones, y seguidos otras disciplinas que también dan mucha importancia a los directivos es innovación digital, e-commerce y big data. A partir de ahí pues están el resto de las disciplinas, y evidentemente hay otras disciplinas pues como muy todavía no son muy incipientes, como blockchain, que evidentemente pues siendo un tema importante, pero todavía pues no lo dan la importancia, si lo tuvieran que priorizar, no lo dan la importancia todavía que tienen otras disciplinas. Daos cuenta que aquí también en la pregunta forzamos no solo decir qué disciplinas te parecen importantes, sino de todas estas, si tuvieras que priorizar tres, ¿cuáles son las tres más importantes? Bueno, pues entonces eso hace que te obliguemos a tener que elegir. Y por tanto, estas son las 5 un poco más importantes, y a partir de ahí otras que tienen que ver con negocio y con cliente, y con analytics, y luego ya acabamos con otras que son más tecnologías, más incipientes. Esto respecto a la importancia, respecto a la implementación, pues coincide con que, según los directivos, las dos disciplinas más implementadas también son la ciberseguridad y la atención al cliente. A ver, aquí de nuevo, ellos lo que piensan. Hay veces, y esto nos pasa a todos, que confundimos el deseo con la realidad. Aquí pues tampoco me extrañaría que hubiera tal preocupación, por ejemplo, sobre la ciberseguridad, que entendemos que nuestra empresa lo tenemos totalmente controlado porque es algo casi higiénico, es absolutamente necesario. De hecho, si veis, está sobre el 100%, digamos, está sobre implementada la parte de atención al cliente y la parte de ciberseguridad. Luego, a partir de aquí, siguen implementando temas importantes como Big Data, posicionamiento de buscadores, e-commerce, social media y web mobile marketing, es decir, cosas que tienen que ver muchísimo con el cliente. Sí. Porque, o sea, ¿cómo pueden salir datos por encima del 100%? ¿Cómo está hecha la valoración para que salgan por encima del 100%? Sí, porque está sobre... o sea, ellos lo que dicen es que está más de lo razonablemente en comparación a la importancia que lo dan. ¿Sabes? Porque como lo estamos comparando contra la importancia, pues sobre el 100%, si estuviéramos cumpliendo estrictamente según la importancia que le damos, estaremos en un 100%. Pero aquí estamos más respecto a la importancia. Con lo cual hay un desequilibrio, ¿no? Enrique, con lo cual hay un desequilibrio, dices, ¿no? Es decir, que están exagerando una parte y olvidándose de otra, es lo que estás diciendo, ¿no? Y
por eso hay otras que están por menos, están negativos, es decir, estamos menos implementados respecto a la importancia que le estamos dando. Hay cosas que están sobreimplementadas, otras que quedan al revés, que están infraimplementadas. Por ejemplo, si tú das importancia 2 a un tema, pero estás gastando 6, Claro. el gap es de 4 sobre 2, un 200%. Quiere decir, es una medida de exceder o quedarse por debajo en porcentaje de un nivel que tú has marcado en cuanto, por ejemplo, a importancia. Que es un índice ponderado. Y si tú gastas 10 veces más de lo que se merecería, pues tendrías un 900% más de gasto en este ejemplo y viceversa. Si tú deberías gastar 100 y gastas solamente 10, pues estás un 90%, en este caso, sí, estaréis un 90% por debajo del nivel de gasto que de verdad se merece esta competencia. Entonces aquí, pues efectivamente veis cómo la tecnología de inversión está por encima, está muy por encima. La Big Data y parte que tiene que ver con marketing digital, de alguna manera, pues están razonablemente bien en comparación a la importancia que le dan. Y luego está el resto, que están por debajo de verdad por la importancia que se les da. Llama la atención que el Customer Experience del que tanto hablamos está por debajo, ¿no? Sí, de hecho, Lo digo porque siempre se habla de experiencia de clientes. De hecho, Customer Experience en ¿No? general sale así. Sale así. Ya lo veremos que incluso también en la inversión, también, incluso en formación, también. También Curioso. es verdad que... Curioso. También es verdad que... Se habla todos los días, se habla de eso. Hay otras disciplinas que están muy relacionadas con Customer Experience. Por ejemplo, una atención al cliente, sin ir más lejos. También Pues podría... está muy... Pero sí es verdad que a nivel ya Llama la en sí atención. mismo, a nivel declarativo, dice mucho el hecho de que se nos llene mucho la boca hablando de Customer Experience Y luego no. Finalmente, pues Luego no. ni implementamos tanto, ni nos formamos tanto, ni invertimos tanto. Pues sí. Efectivamente así es. Madre mía. Y como decía, entonces hemos visto la importancia, la implementación, y ahora toca vemos la inversión. Entonces, sí que hay una relación directa entre importancia, implementación e inversión en las dos grandes disciplinas, ¿vale? En atención al cliente y en ciberseguridad. Sin embargo, disciplinas que se creen más asentadas, como posicionamiento de buscadores o Customer Experience, justamente lo estamos dando ahora, no recogen tanta inversión y están dando paso a otras pues, que son más emergentes, pero que se considera que ahora son prioritarias empezar a invertir en ellas. Por ejemplo, publicidad programática o la dirección de gestión de proyectos digitales, Digital Project Management. Entonces, bueno, aquí también vamos viendo un poco también tendencias, o sea, cómo los directivos están viendo nuevas tendencias, nuevas disciplinas que tienen que ir incorporando, que como no se puede invertir en todo, tienen que priorizar inversiones. Entonces, pues disciplinas más asentadas están dando paso, están dejando paso a inversiones a otras disciplinas pues más emergentes. Y sin embargo hay otras que siguen siendo core. Atención al cliente, ciberseguridad, innovación digital, e-commerce, big data, todas estas siguen siendo de verdad disciplinas muy importantes para los directivos y que siguen evidentemente invirtiendo en ellas. La inversión bueno, no hay muchas diferencias por sectores. Quizás sí cosas relevantes es que destaca en retail, como es lógico, destaca el e-commerce y el posicionamiento en buscadores, pues, lógicamente porque el retail lógicamente ahora lo que busca es la multicanalidad, abrir canales de venta como es el e-commerce y evidentemente para generar tráfico pues invierten en buscadores. Y por ejemplo en la industria, pues todo lo que tiene que ver con la dirección de proyectos digitales, pues es un tema core para ellos. Respecto a la inversión media, pues también parece lógico que la inversión en estas disciplinas es mayor en las grandes empresas que en las pymes, también por la capacidad de inversión que tienen y también por el acceso a información y a medios y a recursos. Los directores generales, respecto a cargos, los directores generales declaran estar invirtiendo en mayor medida que el resto, digamos, de los directivos. Esto nos sale prácticamente en todo. Los directores generales son optimistas por naturaleza, quizá por eso son directores generales, seguramente, pero siempre todo lo ven muy bien.
siempre claramente se invierte mucho más, damos muchísima más formación, etcétera, etcétera, que luego cuando lo comparamos con el resto de los directivos, la percepción siempre de los directivos es más baja que lo que dicen los directores generales. Y los directores de tecnología destacan la inversión en Big Data. O sea, Big Data es uno de los grandes temas, sobre todo para los directores de tecnología respecto a inversión. Respecto a la formación, pues hombre, el gran titular es este, sin lugar a dudas, y es que entre el 40 y un 60% de las empresas no hay un responsable de formación específica en estas disciplinas. Y esto de verdad es muy fuerte, como diría. Porque claro, y esto yo creo que lo vemos todos en nuestras compañías. O sea, si nosotros queremos acelerar ciertos procesos y queremos ser competitivos, necesitamos talento formado en ello. Entonces claro, si no hay responsables directos sobre alguna de estas disciplinas con formación específica en estas disciplinas, pues es que mal vamos. Bueno, pues en un 40 y un 60% de las empresas no hay un responsable con formación específica en estas disciplinas. O sea, por ejemplo, si coges cualquiera, si coges innovación digital o e-commerce, pues en un 43% de las empresas no hay un responsable con formación específica de e-commerce. 53. Pues, digamos, la lectura que tenemos que hacer de esto es esa. Entonces, bueno, pues hombre, hay cosas que pueden ser más o menos razonables, es porque todavía no haya un responsable con formación específica en realidad virtual y aumentada. Pero, pues, como puede ser tu actividad dentro del sector, a lo mejor no es necesario, pero hay temas muy core, como atención al cliente, ciberseguridad, e-commerce, innovación, big data, etcétera, que todavía no hay responsables directos con formación específica en ello. Pues, cuando hay veces que nos quejamos un poco de la rapidez, de la evolución, de cómo nos estamos adaptando a la formación digital, pues es que esto finalmente va de talento. Si no estamos capacitados, pues difícilmente nos cuesta coger, digamos, velocidad. Y aquí también lo que estamos viendo en los estudios es que el hecho de que no nos vayamos adaptando, claro, esto si fuera una foto fija, bueno, sería un problema, pero un problema, si me apuráis, menor. Es decir, porque tendríamos tiempo para ponernos las pilas sobre estas disciplinas. Pero es que el problema es que el próximo año va a haber nuevas disciplinas. Por lo tanto, vamos a tener que ponernos las pilas sobre estas, pero encima sobre las nuevas que vienen. Con lo cual, en definitiva, es un tema que claramente urge. Inversión en formación. Se está invirtiendo en formación sobre las disciplinas de más importancia: atención al cliente, ciberseguridad, e-commerce, innovación y cloud. En estas disciplinas se está invirtiendo. Y luego aparecen como una de manera creciente otras disciplinas más eficientes, como por ejemplo publicidad programática, compliance, que son nuevas disciplinas que van apareciendo y que poco a poco las empresas están invirtiendo en formación sobre estas disciplinas. Pero en las disciplinas un poco core, pues parece que según ellos sí se está invirtiendo en formación. Bueno, el nivel de formación, pues por ejemplo en el sector industrial se está dirigiendo sobre todo en ciberseguridad y analytics, y por ejemplo en turismo, pues de nuevo, pues, obviamente porque todos los procesos de compra en turismo es a través de internet, pues lógicamente están invirtiendo en posición en buscadores, y en retail también en analytics. O sea, también esto sale de manera muy recurrente, la parte de analytics, la parte de buscadores, evidentemente, como formas de medir, de conectar mejor con el cliente y de medir evidentemente la relación con el cliente. Las grandes empresas invierten más en formación que las pymes en general, es un poco igual que vimos la inversión en general en implementar herramientas y soluciones de las competencias digitales. La percepción de inversión en formación digital también es superior entre los directores generales, lo que os decía. Los directores generales sobre 100 ven que están en un 73,9, cuando la media entre todos los directivos de todos los departamentos es 54,3. Pues el resto de la compañía, digamos, pues hombre, no lo ve tan optimista respecto a lo que están invirtiendo en formación. Recursos humanos da mucha importancia, como es lógico, a la inversión en formación en digital talent, en todo lo que es como dirigir recursos humanos y talento en entornos digitales. De innovación, más allá de temas que son relación directa con innovación, destaca mucho la parte de compliance. Es
es decir, todo lo que tienen que cumplir las compañías pues ves que aumenta a nivel de seguridad y a nivel legal. A nivel de formación en materia digital, pues este dato también es bastante potente, porque más de un 70% de los directivos consideran que no reciben la formación necesaria. Y aquí lo veis. Recibimos formación de vez en cuando, apenas recibimos formación o no recibimos formación. Si somos todo esto, toda esta parte, pues tenemos un 70%, un 72% concretamente. Entonces quiere decir que todavía no estamos al nivel, digamos, de formación. Y fijaros como en turismo incluso hay un 21% que dicen que apenas reciben formación. ¿Vale? En servicios sale bastante por encima respecto al resto de las industrias, respecto a la formación recibida. Pero bueno, digamos que de media, pues la percepción de los directivos es que necesitan claramente más formación. Por tamaño de empresa, las grandes empresas perciben que reciben más formación que las pequeñas, también esto es normal. Y es coherente, digamos, con la inversión. Y esta es un poco la foto respecto a la formación. Y por último, el índice de competencias digitales. El índice de competencia digital, pues como os decíamos, es una métrica que compara la importancia frente a la implementación. Nos ayuda a conocer y a cuantificar la relación de la empresa española con la economía digital. Entonces es una autoevaluación declarada. Como os digo, es autodeclarada, es cómo tienes implementado estas disciplinas respecto a la importancia que le das. El índice de competencia digital nos sirve, pues por una parte, para ver cómo está la empresa española en general, que es un poco lo que estamos compartiendo ahora, las diferencias entre los sectores analizados. En el estudio podréis ver muy en detalle pues, la comparativa entre los diferentes sectores, y por tanto, incluso una empresa concreta se podría analizar y comparar, podría extraer su propio índice de competencia digital y comparárselo con el resto del sector o con el resto del mercado en general, de la empresa española. Y pues, ¿cuál es el titular del índice de competencias digitales? Bueno, pues como veis, esto es de 0 a 100. El índice de competencia digital es 24,11, o sea, la media está en 24,11. Fijo raspado, Pero hiper raspado, siendo generoso. De hecho, siendo bastante generoso. Estamos, de hecho, por debajo del, cuando yo diría que estamos por debajo del 5, hay un 20% que están por encima, esto sí que estarían por encima del 5, ¿vale? Pues son de 40 a 100, de 40 a 100. Hay un 20% que están por encima, sustancialmente por encima de la media. Entonces, comparativamente, sí que están siendo competitivos, ¿vale? Pero luego, claro, hay, como veis, un 50% de las empresas, que es toda esta, están entre 1 y 13. Es decir, hay un 50% de las empresas que aún están muy lejos de acometer con garantías con la información digital de la compañía. Entonces, digamos, la mala noticia es esa, es que hay un 50% de edad que está pero muy lejos, porque ya de por sí la media es baja. Hay un 20% que, hombre, no es para tirar cohetes, porque insisto, la media es muy baja, pero sí que destacan y por lo tanto, en relación al resto de las compañías, pues están preparadas para competir con ciertas garantías. Hay una buena noticia también, que el índice de competencias digitales, como también adelantaba yo, va incrementando además notablemente. Es decir, el año pasado, sin ir más lejos, fue de 13,70 y este año sale 24,11. Quiere decir que bueno, sí que claro, yo creo que esto lo estamos viendo todos. O sea, todos estamos viendo cómo las empresas se están poniendo las pilas claramente, o sea, ya están poniendo foco en lo que es la transformación digital, o sea, ya nadie lo pone, digamos, nadie lo cuestiona, nadie lo pone en duda, todo el mundo ya lo tiene en su agenda, pero además lo tiene ya en la agenda, pero del día de hoy. Lo que también es cierto, esto es compatible con que no necesariamente con la velocidad que todos consideráramos que sería la necesaria,
y con la capacitación del talento necesario para abordarlo con garantías y a la velocidad que tendría que ser de verdad razonable para tener garantía. Y este índice de competencia digital es muy similar, se comporta de manera muy similar en el resto en los diferentes sectores. Sí que es verdad que quizá destaca que es más elevado en industria y un poquitín menos en servicio. En industria también porque la industria está obligada, de verdad, a ciertos procesos industriales digitalizados. Invierten lógicamente mucho en digitalización. Por ejemplo, se está invirtiendo muchísimo en robotización, en IoT, en temas de ciberseguridad, pues evidentemente eso es importantísimo. Temas de digital project management, toda la parte de dirección de proyectos digitales en industrias muy potentes, muy importantes. Entonces, bueno, industria está un poquitín por encima. Turismo también está razonablemente bien, también porque es un sector muy estresado con la relación del cliente y con una competitividad muy potente a través de internet. Y servicios aparentemente, según declaro, un poco muy por debajo, pero bueno, ahí veis un poco la... Y el retail, esto Enrique, el retail con Amazon por delante y encima y dando la brasa y la caña, que hace el retail ahí con un 41% en medio. Es decir, ahí no se han quedado dormidos algunos. ¿Retailers españoles o no españoles? Claro, es que también es verdad que luego te metes en industrias, por ejemplo, cuando hablas de retail, efectivamente siempre pensamos en los cuatro grandes. Pues hay mucho retail en España. Claro, yo hablaba de las cadenas, sí, tú dices los pequeños. Mucho retail en España. Claro, y efectivamente esto lo tuvimos una conversación hace no mucho, justamente hablando de e-commerce. Y sí, tú coges a los grandes retailers, pues están poniendo, claramente muchísimo las pilas, están compitiendo razonablemente bien. Claro, es que te pequeños, te sales de los 5 grandes ya no hay. Y hay un mundo de retailers que están a venir, básicamente. Se ve muy claramente la diferencia, por ejemplo, entre retail y turismo, y en parte viene de esto. Sí. Hay 5 grandes retailers y después hay un gap y después estás en otro mundo. El turismo es mucho más capilar en todo el país, hay muchos medianos, medio grandes, y claro, servicios está mal exactamente porque has quitado el servicio más importante en España, o uno de los 2 o 3 más importantes, que es exactamente el turismo, que va relativamente bien. Y claro, servicio sin turismo da un bajón, precisamente por haber quitado el subsector dentro de servicios más digital que tenemos. Y ya por terminar, pues efectivamente el índice de competencia digital es más grande en las grandes empresas, en las pymes. De hecho, a las pymes pues es un gran reto, como bien sabéis, y bien sabemos, les cuesta más, no solo por el tema de recursos, sino también por acceso a cierta información, a cierta formación, digital. Y de nuevo, aquí vuelve a salir el optimismo natural de los CEOs, que lo ven siempre mucho mejor, y el CEO lo ve un 40% sobre 100 frente al 24%. Pues el índice de competencias digitales, si solo se lo hubiéramos preguntado a CEOs, hubiera salido 40,3%. O sea, para que veáis lo que se desvirtúa según a quien preguntes. Entonces hay muchos estudios que se hacen preguntando a los directores generales y claro, pues eso queda, sí, es su visión. Y de la misma manera que os digo que este estudio, o sea, como cualquier estudio, está sesgado por la propia muestra, evidentemente. Hay una cosa que me llamó mucho la atención. Efectivamente, los SEOs, por una parte, son mucho más positivos, también son los que se quejan de que no tienen talento digital, los que se quejan de esto. Luego vemos que tenemos un 70% de directivos que comentan que no tienen esa formación, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde está el compromiso de los que deciden sobre esa formación, que son los directores generales? Ellos son los que tienen que decir, ¿no? Hasta qué punto van a invertir en las personas y en la formación. Y eso lo veo poco. Pues lo digo poco. Ese es uno de los... Ahí está, sobre todo de las grandes compañías, las pymes lo tienen más difícil, eso se entiende también, ¿no? No tenemos especialistas, personas
que estén con una formación adecuada, pero puede ser que tiene que apostar por tu equipo y la formación, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo es que hay una doble queja, entre comillas, una doble demanda en las empresas. Hay una queja que es que no viene talento preparado de las universidades para lo que ellos necesitan. Eso de verdad es público y notorio, y hablando con directivos, es que siempre está encima de la mesa. ¿De las públicas o privadas? Claro, ahí evidentemente podemos hacer distinción. Por eso, y no es lo mismo, pública o privada. Y claramente las universidades privadas normalmente están más cerca, en general, no se puede generalizar, porque siempre hay cuando se generaliza, pero en general sí que podemos decir que las universidades privadas están más cerca del mercado profesional y por lo tanto responden mejor a las necesidades de las demandas del mercado frente a las universidades públicas. Entonces es un tema que hay todos los que nos dedicamos a la formación, pues todos, y aquí sí que quiero generalizar a propósito, pues nos tenemos que poner las pilas, claramente, en mayor o menor medida. Nos tenemos que asegurar que estamos formando personas que de verdad responden a las necesidades del mercado laboral, y nosotros ponemos nuestro granito de arena. Estamos escuchando al mercado continuamente, y de hecho este estudio, si veis, hay una relación directa, obviamente, entre este estudio y nuestra oferta formativa. No porque hayamos forzado nada, sino todo lo contrario. Pero luego, por otra parte, está lo que tú decías, que bueno, sí, pero es que tengo el talento que tengo, pero por ejemplo, el talento necesita formación continua. Y necesita una formación continua. Y uno de los grandísimos temas en España, que hablamos muchísimo, y que yo está también promulgando continuamente, es el famoso lifelong learning, que es la formación continua, que es clave y fundamental. Y de la misma manera, en el sector de la medicina, por ejemplo, nadie entendería que un cirujano que hoy mismo esté operando, o un neurocirujano que esté ahora mismo en una operación, la última vez que se formó fue cuando hizo medicina hace 35 años, a ver quién se pone en manos de un neurocirujano, que la última vez que se formó fue hace 35 años, pues esto mismo pasa con la formación en estas disciplinas. O sea, todos necesitamos llevar formación continua. Y las empresas y los directivos de las empresas, efectivamente, tienen que comprometerse con asegurarse que su talento están capacitados de manera permanente, de manera continua, y más en un entorno que está continuamente cambiando. Aquí sí que también os podemos decir, creo que por la parte que nos toca, pues la buena noticia es que sí vemos crecientemente esa sensibilidad. Y esto lo vemos porque crecientemente las empresas nos demandan formación para sus equipos. Pero aún así, pues clarísimamente queda mucho por hacer. Ya estamos bien. Enrique, ¿habéis contemplado que en la próxima oleada incluyáis otro índice que se llame índice de incompetencia digital? Eso está bien. No, sí. En el sentido de preguntar a los primeros ejecutivos si se consideran cualificados para entender la necesidad que están teniendo su empresa. Porque si ellos ni siquiera entienden que tienen que estar al día, el asunto no va bien. Claro, pero de verdad, ese es uno de los grandes temas, insisto, como cualquier otro estudio. Es como si a mí me preguntan sobre ciertas cosas que de verdad no tengo criterio, porque es que no conozco. Todos estamos viendo como parte del problema es efectivamente ese. Siguiendo tu pregunta, o tu observación más bien, a mí sí me llama la atención, Enrique mencionó el lifelong learning. El primer estudio de este tipo que yo conozco se hizo en Estados Unidos, creo que fue en el año 2014, hablo de memoria, y lo hizo Altimetro, sobre el estado de la transformación digital de las empresas americanas. Y hay dos temas interesantes de conclusión. Uno, mucho mejor en 2014 que nosotros ahora. O dicho de otra manera, no había un índice, pero sí los temas donde se estaba avanzado, menos avanzado, la idea de que muchas empresas habían hecho cosas puntuales, pero que faltaba totalmente una estrategia de digitalización, fue uno de las conclusiones más importantes de ese estudio. Y de allí nació la idea de lifelong learning. Está muy bien, pero normalmente te mueves en el contexto de la formación individual. Y la conclusión que sacó el estudio, que las empresas americanas necesitaban convertirse en learning organizations, en organizaciones, y la conclusión que yo saco de tu comentario es esto: más allá de competencia en incompetencia, por lo menos estamos evolucionando
sobre una base baja, pero claro, se tiene que empezar. El resultado es alentador en plan relativo frente al pasado, y creo la conclusión que yo me llevo de este estudio es que nuestras organizaciones, más allá de formarse puntualmente en las cosas que quemen, deberían convertirse en learning organizations, deberían tener presupuestos estables en el tiempo para formación, deberían tener una visión de formación como una prioridad estratégica de la empresa, deberían tener planes de formación transversales en las empresas, deberían tener una suscripción con un proveedor, por ejemplo, que les ayude a mantenerse al día. Las empresas españolas están llenas de personas que en su día eran grandes profesionales, pero que no se han mantenido actualizados. Y nada de esto es únicamente español o principalmente español. La diferencia es que otros países han sido mucho más proactivos en dar respuestas coordinadas y estratégicas en lugar de las respuestas ad hoc inspiradas por, bueno, la anécdota, la alegoría y la inspiración. Pero yo creo que estamos avanzando y que ahora hace falta poner un poco de propulsión turbo, y muy especialmente turbo estratégica, por debajo de todo esto. Con todo esto, España siempre es así. Con la infraestructura pasó lo mismo. Fuimos ni los primeros, ni los segundos, ni los terceros. Pero cuando finalmente nos pusimos en marcha con infraestructura, pues ahora tenemos, además vi ayer un estudio a nivel paneuropeo, en Digital, donde una de las cosas que a mí me llamaron la atención es que España es ahora el país número 1 en Europa en cuanto a infraestructura digital. Entonces empezamos tarde, empezamos en un principio mal, pero cuando finalmente empezamos a tener tracción, a menudo nos convertimos en primeros o segundos de clase. Quiere decir que creo que por lo menos yo siempre soy optimista, y creo que esto es cuestión de ahora de hacerlo más y mejor y con otra perspectiva, pero que la necesidad, si queremos mantenernos un país competitivo, está claro. Las empresas tienen que ser learning organizations y hay un enorme reto para toda la sociedad, y esto ya ahí soy mucho menos optimista, de una inversión. A ver, un país sin un consenso sobre la formación primaria y secundaria es donde verdaderamente nos jugamos el futuro del país, con debates absolutamente fuera de nada que tiene que ver con preparar las nuevas generaciones para pensar críticamente, para ser ciudadanos conscientes, consumidores con criterio y profesionales con capacidad de competir en un mundo global. Esto no empieza ni con las empresas ni con las instituciones de formación posgrado. Esto empieza en primaria y en secundaria, y allí hay un enorme reto que ya es hora de que abordemos. Perdona. Una última pregunta, Enrique, muy rápida. No, ¿Tú sí, crees que al directivo Estamos en español, debate. al directivo español le da vergüenza, tiene miedo, o se considera que ya está pasado y no quiere formarse en lo que le viene y delega en los que vienen abajo y no acaban de entender hacia dónde va la sociedad? Lo que sí nosotros vemos son realmente dos perfiles de directivos. Yo creo que más que nunca. Vemos este directivo que ha visto en todo este entorno, este contexto, una oportunidad de verdad de rejuvenecer toda su compañía, todo el talento y el mismo, y que de verdad lo está cogiendo con, digamos, con ilusión y con humildad, porque claro, ese es el punto de partida. El punto de partida, como muchas cosas en la vida, es la humildad y decir, joder, pues es que sinceramente todo esto que está ocurriendo me está superando y de verdad necesito capacitarme. Y esto sí que ha venido tarde, y perdona que haga un inciso, nosotros esto siempre lo decimos por nuestra propia historia. Nosotros en ICEM, originalmente, estoy hablando hace 20 años,
la mayoría de nuestros alumnos eran pues jóvenes, que eran los que impulsaban un poco la digitalización de la compañía. Iba de abajo arriba. Y esto hasta no hace mucho. Y los directivos es que no estaban en eso para nada. Ahora, pues gracias a Dios, de unos pocos años acá, sí que por fin los directivos, hay directivos, no la gran mayoría, pero hay directivos que claramente sí, que no solo de manera humilde, sino que además con muchísima ilusión, se están formando, se están capacitando, están haciendo sus deberes, porque lógicamente es imposible hablar de todo esto si no tienes criterio. Y de lo que no conoces, pues ni puedes tomar decisiones, ni puedes impulsar, ni puedes liderar. Y sí que es verdad que está el otro perfil de directivo que claramente no está en esa línea, no está en esa línea, pero claramente. Y se cree que es suficiente con que su gente se forme, pero él no tiene criterio para tomar decisiones, para ver dónde están las oportunidades, para ver dónde están las amenazas, para liderar, para transformar, y ese es un gran. También que sepáis que... Quería mostraros, porque tenemos unos programas que se llaman Senior Management Programs, que van directamente dirigidos a los CEOs, la alta dirección de las empresas, y que son programas que están consiguiendo enorme tracción, que nos dice, tenemos uno en Digital Business, uno en la gestión del talento digital, otro en Digital Sales, quiere decir no tanto el comercio electrónico, sino la digitalización de las fuerzas de venta, muy importante, innovación digital, que es el último que hemos hecho, y hay una enorme demanda para estos programas, porque por un lado están restringidos a los CEOs y a los directivos para que estén entre ellos,